Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ar12. En el bloque pasado hablamos de la guerra en Ucrania, de los conflictos en Medio Oriente, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque Donald Trump dio su discurso del Estado de la Unión en el que defendió frente a las dos cámaras del Congreso los logros de su gestión, en medio de una fuerte caída de su popularidad, y destacó cuestiones como el control fronterizo, asegurando que en los últimos 9 meses no hubo ni un solo cruce de inmigrantes indocumentados, la lucha contra el narcotráfico, afirmando que el flujo de fentanilo había caído un 56% en solo un año, y elogió la nueva relación con Venezuela, calificando al país de socio y amigo. Además, defendió su política arancelaria, sosteniendo que estaba salvando al país y que su uso político le permitía proteger la paz. Y prometió que la celebración por los 250 años de Estados Unidos llegaría con el comienzo de una nueva edad de oro. Asimismo, también aprovechó para pedir la modificación de las leyes electorales, denunciando que inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso estaban pudiendo votar y que el fraude estaba desenfrenado. Por último, el discurso de la Unión más largo de la historia también incluyó amenazas internacionales, como que no permitiría que Irán consiguiera armas nucleares, o que respondería a cualquier amenaza, incluyendo en América Latina, al tiempo que advirtió que estaban restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Asimismo, se destacaron también algunos incidentes, como cuando el representante demócrata por Texas, Al Green, sacó un cartel que decía que los negros no eran simios, en referencia a una publicación de Trump en la que aparecían el expresidente Barack Obama y su mujer como si fueran monos, y el legislador fue expulsado del recinto. El presidente Donald Trump presumió el martes ante el Congreso de una remontada histórica de Estados Unidos y advirtió que responderá a cualquier amenaza, y eso incluye a América Latina, en el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia. Pero esta noche, después de tan solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos logrado una transformación sin precedentes, un cambio radical, sin duda, un cambio radical. Su intervención duró 1 hora y 47 minutos. Mencionó éxitos como la operación de captura del presidente venezolano Nicolás Maduro o la reducción de la criminalidad. Trump también aseguró que Venezuela ya ha vendido a Estados Unidos más de 80 millones de barriles de petróleo. Luego presentó por sorpresa al ex candidato presidencial venezolano, Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas para reunirse con una sobrina suya. Pidió la aprobación en el Congreso de una ley de identificación de los votantes. And perhaps most importantly, I'm asking you to approve the Save America Act. Les pido que aprueben la ley Save America. Para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. El fraude es rampante. Como presidente haré la paz donde pueda, pero nunca dudaré en enfrentar las amenazas a Estados Unidos donde sea necesario. Por otra parte, Donald Trump aumentó los aranceles globales al 15% con efecto inmediato, después de que la Corte Suprema le propinara un fuerte revés a su política comercial, al considerar que no se daban las condiciones para que el Ejecutivo justificara los aranceles por una supuesta emergencia económica, como establece una ley de 1977, por lo que necesitaría la aprobación del Congreso. Poco más tarde, el mandatario tildó el fallo de la Corte de mayoría conservadora y hasta ahora aliada del líder republicano como ridículo y antiestadounidense. Los nuevos aranceles anunciados por el gobierno solo pueden llegar al 15% y abarcar periodos de 150 días, mientras que Estados Unidos podría tener que comenzar a reembolsar los aranceles ya pagados, que alcanzarían los 240.000 millones de dólares, aunque Trump adelantó que sería prácticamente imposible. En este contexto, la Comisión Europea pidió claridad y le exigió a Washington que respetara el reciente acuerdo comercial, pero el Parlamento Europeo llamó a suspender la ratificación de ese mismo acuerdo, en medio de lo que denominó como un auténtico caos. Por su parte, los mandatarios de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Friedrich Merz, celebraron la decisión del Supremo,
destacando que la separación de poderes seguía funcionando en Estados Unidos y llamaron a tener una respuesta coordinada de la Unión Europea, al tiempo que la India postergó el envío de una delegación comercial a Washington ante la falta de claridad sobre la política arancelaria, ya que además de los denominados gravámenes recíprocos, el fallo también contempla los aranceles del 50% impuestos para presionar al país por comprar petróleo ruso. El presidente Donald Trump anunció el sábado que aumentará los aranceles globales de Estados Unidos al 15%, con efecto inmediato. Según el mandatario, quien un día antes había anunciado un gravamen global del 10%, el aumento se basa en una revisión exhaustiva de un fallo de la Corte Suprema. El máximo tribunal, compuesto principalmente por jueces conservadores, dictaminó que el presidente no puede justificar los aranceles que impuso en abril a los países con los que tenía un déficit comercial, alegando una emergencia económica. Trump se basó en una ley de 1977, que en teoría autoriza en ese contexto al Poder Ejecutivo a actuar en el ámbito económico sin la aprobación previa del Congreso. El magnate republicano denunció al fallo que allana el camino para posibles reembolsos de aranceles ya pagados por las empresas como ridículo y extraordinariamente antiestadounidense. Analistas estiman que los aranceles recaudados por las autoridades estadounidenses y afectados por la decisión de la Corte Suprema superaron los $130.000 millones en 2025. Estaba previsto que el nuevo arancel entre en vigor el 24 de febrero por un periodo de 150 días con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan a Estados Unidos en virtud del acuerdo con México y Canadá. Esta nueva tasa se aplica a quienes han firmado acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, que, por ejemplo, acordaron un arancel máximo del 15%. En otro orden, las autoridades mexicanas comunicaron la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, tras un operativo militar en Jalisco, un hecho que fue calificado como el mayor golpe contra el narcotráfico en la historia reciente y que disparó la tensión en todo el país, donde comenzaron a haber narcobloqueos, quema de vehículos y negocios y ataques al azar en varias carreteras, lo que obligó a cerrar el aeropuerto de Puerto Vallarta y puso 16 estados bajo alerta, como Michoacán, Puebla, Sinaloa o Guerrero, mientras que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió que la gente permaneciera en sus casas y evitara desplazamientos no esenciales, por lo que también se suspendieron las clases presenciales y eventos deportivos. El narcotraficante, conocido como el Mencho, era el más importante del país y uno de los más buscados del mundo, e incluso Estados Unidos ofrecía $15 millones por información que diera su captura. Más tarde, el ejército detalló que había resultado herido y falleció cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México para que fuera atendido, y agregó que el operativo había sido posible gracias a la cooperación de la inteligencia estadounidense, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que hubieran participado efectivos norteamericanos. A su vez, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en total habían muerto más de 30 delincuentes y otros 70 habían sido detenidos, al tiempo que lamentó el fallecimiento de 25 agentes de la Guardia Nacional, un custodio y un miembro de la Fiscalía General del Estado. Tensión en México luego que el ejército anunciara el domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio El Mencho Oseguera en un operativo que sacudió al estado de Jalisco y provocó una ola de violencia en varias partes del país. En Jalisco, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado. Las autoridades ordenaron la cancelación de eventos masivos el domingo y la suspensión de clases presenciales el lunes. En la capital de ese estado, Guadalajara, diversos negocios cerraron sus puertas. En todo el país, partidos de fútbol de las ligas masculina y femenina fueron suspendidos y aerolíneas de Canadá y Estados Unidos cancelaron decenas de vuelos a México. El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de $15 millones por él. El ejército dijo en un comunicado que el capo, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco, y murió durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.
Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional Mexicana, un custodio y otro funcionario fueron asesinados en ataques del cártel Jalisco Nueva Generación, tras el operativo del ejército en el que murió su líder, Nemesio El Mencho Oseguera. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó el lunes que fuerzas de Estados Unidos hayan participado en el operativo que resultó el domingo en la muerte del capo, aunque dijo que sí hubo mucho intercambio de información. Tras la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Donald Trump se quiso apropiar del logro y aseguró que habían acabado con uno de los jefes narcotraficantes más peligrosos, al tiempo que llamó a México a intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas, aunque el Departamento de Estado afirmó que honraba la valentía y el sacrificio del personal militar mexicano. Asimismo, el medio británico The Economist consideró que el arresto se había producido por la presión diplomática de Washington y que buscaba complacer a Donald Trump, por lo que podría tener un efecto en las relaciones bilaterales al mostrar los éxitos de la cooperación. Por otra parte, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum comunicó que estaba evaluando acciones legales contra el multimillonario dueño de Tesla, SpaceX y la red social X, Elon Musk, después de que éste opinara que la presidenta se limitaba a acatar las órdenes de los cárteles. De cualquier forma, el gobierno mexicano ahora está enfocado en evitar que los disturbios tras el operativo, que dejó un total de 46 criminales muertos, y la imagen de caos que se dio en varios estados del país, no afecte la organización y la asistencia internacional para el Mundial, que comenzará en menos de 4 meses. Al ser consultada, la mandataria aseguró que no existía ningún riesgo para los hinchas, ni siquiera en Guadalajara, que va a ser sede de 4 partidos, y que ya estaba volviendo a la normalidad, aunque el gobierno ordenó el despliegue de 10.000 militares ante posibles luchas internas para reemplazar al líder. Y quien también se refirió al tema fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que dijo estar muy tranquilo y que todo iba a ser espectacular. A menos de 4 meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026 que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá, el país se mantiene firme como una de las sedes más esperadas. A pesar de los recientes episodios de violencia tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio un parte de tranquilidad desde la ciudad colombiana de Barranquilla. Muy tranquilo, todo muy bien, va a ser todo espectacular. Mientras tanto, las autoridades mexicanas reafirman su compromiso con la seguridad. En Guadalajara, la sede más afectada por la retaliación narco, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó riesgos para los aficionados, garantizando un entorno seguro para los partidos del torneo. Con Ciudad de México y Monterrey también como sedes del evento, no se registraron incidentes violentos. En Guadalajara, aunque los recientes disturbios sacudieron la ciudad, las actividades cotidianas se reanudan de forma paulatina y los preparativos para la Copa del Mundo siguen su curso. Guadalajara, junto con las otras sedes, estará lista para recibir a las 48 selecciones de todo el mundo. Además de 4 encuentros, entre ellos uno de los más destacados de la primera fase entre Uruguay y España, Guadalajara albergará junto a Monterrey el torneo de repesca que a finales de marzo definirá los 2 últimos clasificados a la Copa del Mundo. ¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede? Todas las garantías. Todas las garantías. No hay ningún riesgo para los visitantes. Ninguno. Y ahora quisiera ir a Venezuela porque tras la aprobación de la ley de amnistía, se ordenó la liberación de 379 presos políticos y otros 4.300 solicitaron acogerse a la medida, lo que fue presentado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como un paso hacia la construcción de un país más democrático, más justo y más libre, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, consideró que era una señal de madurez y fortaleza política, aunque algunos sectores de la oposición y organizaciones no gubernamentales denunciaron que la ley descartaba la liberación de muchos detenidos, por lo que cientos de ellos iniciaron una huelga de hambre, exigiendo también mejores condiciones carcelarias, tratamientos médicos y garantías de seguridad. La amnistía, que abarcará un periodo de 27 años, fue pospuesta en varias oportunidades antes de ser aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, y Rodríguez la promulgó afirmando que había que saber pedir perdón y que también había que saber recibirlo. A su vez, su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez,
dijo que lo único que lamentaba era que hayan tenido que darse hechos tan catastróficos para que buscaran la unión y la paz. El texto no solo favorece a los reclusos, sino también a toda persona que se encuentre procesada o pueda llegar a serlo por hechos ocurridos en el mismo periodo de tiempo, aunque se excluye a los condenados por violaciones a los derechos humanos, así como aquellos que hayan promovido o participado en acciones armadas de otros estados contra el pueblo o contra la soberanía, lo que complicaría la situación de la líder opositora María Corina Machado. Decenas de excarcelaciones se concretaron el sábado en Venezuela a través de la recién promulgada Amnistía General. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que más de 1.500 presos políticos solicitaron su libertad. Pero también tenemos, y están contemplados en la ley, 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela, recibieron medidas sustitutivas de la privación de libertad. La amnistía no es automática según la ley, sino que los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo. La Fiscalía puede igualmente pedir la liberación. El instrumento se enmarca en lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, definió como el paso hacia una Venezuela más democrática, más justa y más libre. La anteriormente vicepresidenta de Nicolás Maduro asumió el poder tras la captura del mandatario en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. La amnistía es un proyecto que impulsó en medio de la presión que enfrenta desde Washington, con el que normaliza relaciones diplomáticas y el que se dio control del petróleo. La ley, no obstante, recibió críticas desde organizaciones de derechos humanos, que la tacharon de insuficiente y excluyente. Muchos esperan, además, que una comisión especial parlamentaria analice los casos de excluidos. El jefe parlamentario indicó que el Ejecutivo analiza posibles medidas de gracia o de indulto para personas que no están amparadas por la ley, como los uniformados. Por otra parte, el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva visitó a su par indio Narendra Modi y ambos firmaron un pacto que abre la puerta a la cooperación en la exploración, la extracción y el procesamiento de tierras raras, en un intento de reducir la dependencia de China, que controla alrededor del 80% de los minerales críticos del mundo, y destacaron la importancia de garantizar la soberanía tecnológica y construir cadenas de suministro resilientes. No obstante, el presidente brasileño no mostró su preocupación sobre China, sino sobre Estados Unidos, aclarando que no iban a permitir que sus minerales críticos y las tierras raras fueran explotadas como en el pasado, porque necesitaban valor agregado. Y poco antes de encontrarse con Donald Trump, afirmó que le diría que no querían una nueva guerra fría y que eran partidarios de un sistema multilateral en el que todos los países fueran tratados por igual. Además, adelantó que abordarían temas económicos, estratégicos y la situación migratoria de los brasileños en Estados Unidos, y agregó que no había nada prohibido en la mesa de negociación. Asimismo, criticó el autoritarismo en las negociaciones internacionales, con el que las potencias buscaban imponer sus condiciones, y cuestionó la utilización de aranceles comerciales como medida de presión por parte de Washington. Por último, Lula abogó por la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el fin de aumentar la representación de los países en desarrollo. La relación entre Estados Unidos y Brasil mejoró tras un periodo de tensiones en el que Trump impuso aranceles como represalia por lo que veía como una persecución política contra el expresidente Jair Bolsonaro. Igualdad de trato entre los países. Ese fue el pedido del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a su par estadounidense Donald Trump, con quien tiene previsto encontrarse posiblemente en marzo. El mandatario sudamericano hizo el domingo estas declaraciones durante su visita a India, donde firmó un acuerdo con el primer ministro Narendra Modi sobre minerales críticos y tierras raras. Quiero decirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no queremos una nueva guerra fría. No queremos interferir en ningún otro país, queremos que todos los países sean tratados por igual. Queremos tratar a todos los países en igualdad de condiciones y recibir de ellos el mismo trato en igualdad de condiciones, un trato igualitario. Y si esto es posible construirlo con Estados Unidos, creo que todo volverá a la normalidad. Sobre su futuro encuentro con Trump, el presidente brasileño insistió en que no hay nada prohibido en la mesa de negociación y citó el tema de los minerales.
Lo que no vamos a permitir más es que se exploten nuestros minerales críticos y nuestras tierras raras, como se explotó el mineral de hierro durante tantos años. Simplemente cavábamos un hoyo y luego lo vendíamos en el extranjero. No, queremos transformarlo, procesarlo en Brasil. Lula puso como ejemplo las negociaciones con India, bajo lo que consideró una política de iguales. Ambos dirigentes aseguraron que esperan llevar el comercio bilateral de sus países a $30.000 millones en 2030. Mientras tanto, Perú sigue intentando recuperar la normalidad tras la destitución del presidente José Geré, tras 4 meses en el cargo y a solo 8 semanas para las elecciones del 12 de abril. Poco más tarde, el izquierdista José María Balcázar fue elegido como sucesor por el Congreso, convirtiéndose en el 8º presidente en 10 años, y este prometió organizar una transición ordenada mientras tomaba medidas para afrontar la inseguridad, que es la principal preocupación de los peruanos. No obstante, el nuevo mandatario también es muy polémico, ya que defiende el matrimonio infantil, sosteniendo que las relaciones sexuales tempranas ayudan al desarrollo psicológico de la mujer, y fue acusado por corrupción en varias oportunidades. Se lo investiga por tráfico de influencias e intercambio de favores con la exfiscal Patricia Benavides, y fue expulsado del Colegio de Abogados por apropiación de fondos. De cualquier forma, Balcázar ya nombró a su equipo, lo que también generó sorpresas, ya que eligió a la economista de derecha, Denise Miralles, como jefa de gabinete, que hasta ahora se desempeñaba como ministra de Economía, y también se destacó la permanencia de otros 6 ministros de la administración anterior, por lo que no se esperan cambios importantes, sobre todo teniendo en cuenta que el trabajo del gobierno será básicamente organizar los próximos comicios. Por este motivo, se terminó descartando al economista Hernando de Soto como jefe de gabinete, a pesar de que este había anunciado que ocuparía el puesto, dado que había presentado un plan de gobierno imposible de implementar en tan poco tiempo. El nuevo presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, nombró el martes como su nueva primera ministra a la economista de derecha Denise Miralles. Miralles, de 49 años, fue ministra de Economía del destituido expresidente José Geré, antecesor de Balcázar. Junto a ella, otros 6 ministros del anterior gobierno fueron ratificados en sus puestos, entre ellos el canciller Hugo de Sela. El nombramiento de Miralles causó sorpresa, ya que unas horas antes el economista liberal Hernando de Soto, ex candidato presidencial, había asegurado que asumiría como primer ministro. El gobierno explicó que de Soto presentó un ambicioso plan de gobierno, pero que no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializarlos por lo breve y transitorio del actual mandato presidencial. La presidencia indicó que su prioridad es la gobernabilidad y la conducción transparente del proceso hacia las elecciones del próximo 12 de abril. Balcázar debe gobernar hasta finales de julio, cuando será reemplazado por quien sea elegido en las urnas. El nombramiento de Balcázar no está exento de polémica. Organizaciones feministas critican su posición a favor del matrimonio infantil. Además, durante su etapa como juez de la Corte Suprema, fue sancionado por prevaricato y expulsado del Colegio de Abogados del que formaba parte por presunta apropiación de fondos. En abril de 2025, el Ministerio Público lo incluyó como presunto responsable de cohecho en una denuncia constitucional presentada contra la exfiscal general Patricia Benavides. Y vamos a terminar en Chile porque un proyecto del gobierno de Gabriel Boric con 2 empresas chinas para el tendido de un cable de fibra óptica submarino que uniera la región de Valparaíso y Hong Kong y mejorara la conectividad intercontinental fue considerado por Washington como un acto que socava la seguridad regional, por lo que le revocó la visa al ministro de Transporte y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz y a 2 de sus colaboradores. Además, criticaba al gobierno saliente, mientras que Boric rechazó las acusaciones, calificó las sanciones de inéditas y le pidió explicaciones al embajador norteamericano Brandon Judd. A su vez, el ministro de Exteriores, Alberto Van Claveren, aseguró que la imputación era absolutamente falsa y las sanciones vulneraban la independencia y la soberanía de Chile. Poco más tarde, el diplomático norteamericano declaró que era una decisión soberana a quien le permitían la entrada al país y que iban a proteger sus intereses de seguridad nacional, por lo que la medida no debería ser una sorpresa para nadie,
al tiempo que señaló que ya les habían advertido sobre hackeos a los sistemas de telecomunicaciones por parte de actores malignos extranjeros que ponían en riesgo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usaran celulares, y sin embargo el gobierno no tomó medidas. Pero China no se mantuvo al margen y su embajada respondió que la sanción de Estados Unidos demostraba un claro desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile y exhibía la naturaleza hegemónica y despótica de Estados Unidos y su posición dominante en la región. El gobierno estadounidense anunció el viernes la revocación de los visados de 3 funcionarios chilenos, que no identifica por actividades que socavaron la seguridad regional, una acusación que Chile niega. El Departamento de Estado no da más detalles sobre estas 3 personas, pero el comunicado critica al gobierno saliente del izquierdista Gabriel Boric. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz, informó posteriormente en un video enviado a la prensa que es uno de los sancionados. Chile negó las acusaciones, calificó de inédita la sanción y envió una nota de protesta en respuesta. El canciller chileno Alberto Van Claveren se reunió con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Youth, para conocer detalles de la acusación. Según la prensa local, el proyecto en discordia es un cable de fibra óptica llamado Chile-China Express de la multinacional China Mobile, que busca mejorar la conectividad entre Asia y América Latina. Estas medidas se originan, según explicó el embajador Yat, a partir de una solicitud de autorización presentada por 2 empresas privadas al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong en la República Popular China. Boric ha sido un crítico de la gestión del presidente Donald Trump. En una visita a la India, el chileno acusó al estadounidense de pretender ser un nuevo emperador con sus políticas arancelarias. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del 4º aniversario de la guerra en Ucrania, de la tensión entre Estados Unidos e Irán. Abordamos otras cuestiones como los nuevos aranceles de Estados Unidos, el operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación en México. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.